Hablemos del padre Bernardo Moncada y cuál es la situación que está enfrentando actualmente. El padre Bernardo fue ordenado en la diócesis de León en Nicaragua, así que es en esta diócesis donde debería estar incardinado. Y es un sacerdote que es bastante conocido especialmente en redes sociales, sobre todo en YouTube. Entonces, ¿cuál es la situación problemática con el padre Bernardo? Justamente que hoy no está unido a ningún obispo. Recordemos que todos los sacerdotes del mundo entero deben estar unidos en obediencia a un obispo, cosa que hoy no está pasando con el padre Bernardo Moncada. En vez de eso, el padre Moncada se ha dedicado en México a hacer una serie de congresos carismáticos sin autorización de los obispos, lo cual es muy grave porque todo evento católico debe ser con autorización del obispo del lugar. Les voy a leer este texto de Carlogio Rodríguez Rentería, quien nos explica más o menos la situación del padre Bernardo. Dice: al presbítero Bernardo Moncada no se le está persiguiendo, ni mucho menos condenando. Simplemente los comunicados que han dado ya varias diócesis en México ha sido porque no está regido a ninguna comunidad parroquial ni diocesana. Es un sacerdote extranjero que pertenece a una comunidad religiosa sin aprobación eclesiástica en la diócesis de León, Nicaragua. En México ha llevado varios encuentros denominados de oración y liberación que se han llevado a cabo sin autorización eclesiástica, con el apoyo moral y económico de algunos fieles que se han autodenominado predicadores católicos en redes sociales, quienes sacan el argumento de que la Iglesia diocesana rechaza el ministerio de liberación y oración e intercesión y que por eso persigue a este tipo de sacerdotes que son los únicos con estos dones natos para el ministerio sacerdotal. A saber, toda diócesis tiene el movimiento de renovación carismática católica. En su territorio ejercen este ministerio hacia la comunidad de fieles e incluso en algunas arquidiócesis tiene el título de pastoral de la consolación. Así pues, el presbítero Moncada, como sacerdote ordenado en la Iglesia, debe sujetarse y someterse a la obediencia que juró el día de su ordenación a sus superiores, ya que el servicio que dice prestar a los fieles de la Iglesia Católica se vislumbra más como lucrativo y de beneficio económico personal, tanto para él como para sus colaboradores. No dudo de la buena voluntad e intención que tenga este presbítero para con la comunidad, pero recordemos que el apóstol San Pedro tuvo la buena voluntad e intención de evitar que Cristo fuera crucificado. ¿Y qué le respondió al Señor? Por desobediencia, al final algunos sacerdotes han decidido dejar el ministerio por no obedecer a sus superiores. Oremos por la santidad del presbítero Bernardo Moncada Ballesteros. Voy a ponerles acá algunos de los comunicados que han hecho las diócesis. Ya son varias las diócesis en México que no le permiten al presbítero Moncada ejercer las cosas que está haciendo. Así que cuando las hace en desobediencia a la Iglesia, porque recordemos que la autoridad de la Iglesia se encuentra en sus presbíteros, pero sobre todo se encuentra en los obispos. Es decir, cuando un obispo manda, hay que obedecer sí o sí. No es si queremos o no queremos, peor si es un sacerdote. Pues un sacerdote cuando es ordenado promete absoluta fidelidad y obediencia a su obispo. Leamos esta noticia de Infobae, quienes resumen algunas de las acusaciones que se están haciendo sobre el padre. Resumida: lazos con crimen organizado, detienen a falso sacerdote colombiano en Guadalajara por presunto caso de... Diversas diócesis en México y el extranjero emitieron advertencias contra Bernardo Moncada, señalado por organizar eventos religiosos sin autorización y recaudar fondos de manera irregular. La Policía de Investigación PDI de la Fiscalía General de Justicia FGJ detuvo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a Bernardo Moncada, identificado como supuesto sacerdote colombiano, por presunto de una menor en 2022 en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México. Según la información publicada por el diario La Jornada, el arresto ocurrió el pasado sábado 9 de agosto, cuando elementos de la PDI se trasladaron a Jalisco para cumplir con la orden judicial. Moncada quedó bajo custodia de las autoridades y fue trasladado a la capital mexicana para ser presentado ante el juez correspondiente. La carpeta de investigación señala que el acusado y a una menor de 15 años en varias ocasiones entre 2022 y 2024. Los hechos habrían ocurrido durante las visitas del presunto sacerdote al domicilio de la familia de la víctima en la colonia San Diego Churubusco. Sin embargo, el propio entorno eclesiástico habría denunciado a Moncada desde el 2019. Diócesis alertan sobre sacerdote colombiano acusado de lucrar.
Las primeras alertas publicadas datan del 29 de abril de 2019, cuando la diócesis de San José en California, Estados Unidos, informó que había recibido reportes sobre actividades no autorizadas de recaudación de fondos del fundador de los misioneros marianos, padre Mauricio Cuesta Pardo. En ese comunicado se incluyó también al padre Bernardo Moncada, a quien se le declaró no bienvenido en la diócesis junto con el resto de miembros de dicha organización. De acuerdo con el perfil de Facebook de Católicos Unidos en Oración, Evangelio y Oraciones Diarias, el 6 de octubre de 2022, la diócesis de Colima, México, advirtió a los fieles que Moncada se presenta como un sacerdote colombiano, pero no ha presentado licencias ministeriales de su diócesis de origen ni de pertenecer a una comunidad religiosa. También aclaró que no tenía ninguna licencia para ejercer el ministerio sacerdotal en la arquidiócesis de Guadalajara y pidió no participar en un gran retiro de sanación y liberación que el sacerdote planeaba realizar. Para el 9 de enero de 2024, la diócesis de León, Nicaragua, encabezada por Monseñor René Sándigo, envió una carta a la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, para alertar que Moncada no tiene permitido celebrar públicamente los sacramentos y que se encuentra bajo un proceso penal administrativo. El vicario judicial Romel Padilla advirtió que el presbítero realiza eventos privados y celebra lo que llama misas de sanación y liberación con el fin de lucrarse del dinero del pueblo santo de Dios. En seguimiento, el 19 de enero de 2024, la diócesis de León reiteró públicamente las acusaciones y señaló que Moncada arrastra varios señalamientos de otras diócesis. El sacerdote respondió entonces que se trataba de un asunto personal en su contra. Finalmente, el 7 de mayo de 2025, el Obispado de Aguascalientes difundió un comunicado advirtiendo a la familia diocesana sobre un evento de evangelización que Moncada encabezaría el 31 de mayo y el 1 de junio en la ciudad. El texto lo describe como un sacerdote irregular, originario de Colombia y suspendido por problemas graves, que actúa sin estar sujeto o respaldado por ningún obispo o instituto religioso. A su vez, el obispado afirmó que Moncada se dedicaba a realizar este tipo de eventos con fines meramente lucrativos y jugando con la fe de las personas, y subrayó la invalidez de los sacramentos que simula realizar. De acuerdo con el reporte de dicho rotativo, el presunto sacerdote colombiano se encontraba en trámites para obtener la residencia en México y está relacionado con otros ataques. La denuncia fue presentada el 26 de enero de 2025, cuando la víctima relató que el hombre la amenazó con atentar contra sus padres, asegurando que conocía a integrantes de la delincuencia organizada. De acuerdo con la carpeta de investigación, el falso clérigo viajaba con frecuencia al extranjero, lo que llevó a la Policía de Investigación a realizar labores de seguimiento. Con apoyo de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, se confirmó que el mismo día de su detención, Moncada volaría de Panamá a Guadalajara, Jalisco, donde fue detenido por agentes de la Policía de Investigación y posteriormente ingresado al reclusorio Oriente, a disposición de un juez de control. Ante esto que dice la noticia de Infobae, tenemos que tomar todo con mucho cuidado. Primero porque se dice constantemente que falso sacerdote, no es un falso sacerdote. No caigamos en los extremos en los que se está cayendo también con lo que está pasando con el padre Carlos Cancelado. Ni en el extremo de santificarlos, ni en el extremo de justificarles todo, porque con eso le hacemos un daño al padre Bernardo. El padre Bernardo sí está ordenado, pero en este momento es, según derecho canónico, un clérigo vago. Es decir, que no está unido a ningún obispo y que todo lo que tiene que hacer como sacerdote siempre debe ser unido a un obispo. Pero eso no quiere decir que sea falso sacerdote, no. Es un sacerdote, pero que no está en comunión plena con los mandatos de su obispo. Eso en primer lugar. Segundo, se están diciendo cosas muy graves sobre él. Pero estas cosas no podemos ni afirmarlas ni negarlas. Ni afirmarlas para decir, uy, es el peor, es un... Ya saben ustedes lo que dice la gente. O para santificarlo y justificarle el mal. Porque no lo sabemos. Porque nosotros no somos ni la justicia, ni somos sus obispos. Entonces no conocemos realmente cuáles son las situaciones más allá de lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca ir con cuidado sin hacer juicios de valor.
Y de hecho, con el padre Bernardo Moncada toca hacer igual que con el padre Carlos Cancelado. El padre Carlos Cancelado tiene una situación diferente, pero también hoy, según derecho canónico, es un clérigo vago. Ellos dos se pueden considerar clérigos vagos porque no están hoy encardinados a ningún obispo. Pero no vayamos más allá. Lo único que verdaderamente podemos hacer tú y yo es orar por ellos. Orar por su santidad, orar por su sanidad y porque más allá de las situaciones que estén viviendo, sea Dios obrando en sus corazones para regalarles lo que ellos más necesitan. Y creo que lo que más necesita un sacerdote, un laico, un católico es obediencia. Porque como decía un sacerdote amigo mío que era mi jefe, mi hijo, el que obedece no se equivoca. Por supuesto, no es obedecer órdenes de pecado, pero en muchos casos el estar unidos a un obispo es justamente para que los sacerdotes se nieguen a sí mismos y digan, bueno, está bien, yo prefiero hacer caso. Prefiero quedarme según tus órdenes, mi querido papá obispo. Y ya, no santifiquemos al padre Bernardo, pero tampoco lo crucifiquemos. Oremos por él, oremos mucho por él. No digamos cosas sobre él. Cuando sepamos ya totalmente cuál es la realidad de su vida, ahí sí ya podremos decir listo. Cuando la iglesia tome decisiones, si de pronto la iglesia toma la decisión de quitarle el estado clerical, pues lo que tenemos que hacer es orar por él. La iglesia no toma decisiones gratuitas, la iglesia estudia mucho las cosas. Y la iglesia da muchos pasos antes de tomar una decisión tan drástica y tan grave. Por eso lo que más podemos hacer nosotros es rogar por la iglesia, orar por la unidad de la iglesia y ser obedientes a lo que la iglesia enseña. La iglesia lo que nos enseña hoy a partir de los obispos es que el padre Bernardo y el padre Carlos Cancelado son sacerdotes que en este momento no pueden celebrar los sacramentos. Entonces los padres lo que hacen cuando celebran los sacramentos es, aunque se configure el sacramento, lo están haciendo de forma ilícita, es decir, están pecando contra Dios por hacer las cosas no como lo manda la iglesia. Pero pues a nosotros lo que nos toca es orar por ellos y pedir por la unidad de la iglesia y por obediencia para nosotros mismos, porque mis hermanos, nosotros los católicos somos re desobedientes y nos encanta ir en contra de lo que manda la iglesia. Eso no está bien, eso no es lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Dios? La plena unidad de todos los cristianos, que nos amemos los unos a los otros en la unidad. Su última oración fue esa, que sean todos uno, como el Padre y yo somos uno. Así que mis hermanos, hoy lo que más podemos hacer por estos queridos sacerdotes es amarlos por medio de nuestra oración sin juzgarlos, sin ir a comentarios sobre ellos, sobre sus vidas, desórdenes, órdenes, lo que sea. No, sin juzgarlos, orar por ellos, que estén ellos en todas nuestras oraciones, que estén ellos en todas nuestras misas, que estén ellos en todos nuestros rosarios, que estén ellos en todos nuestros ayunos, que ofrezcamos cosas por ellos. Incluido también nuestro dolor, aquellas situaciones difíciles de nuestra vida, podemos ofrecerlas por ellos, por la santidad de ellos y por la santidad de todos nuestros sacerdotes, porque la realidad de estos sacerdotes nos está enseñando que ellos necesitan mucho de tu oración y de la mía, y tristemente tú y yo no oramos por ellos, y por eso a veces terminan cayendo en cosas terribles y dolorosas tanto para la iglesia como para ellos mismos, y por supuesto para el corazón de nuestro Señor. Así que mis hermanos, la invitación está en eso. Oremos por nuestros sacerdotes, oremos por el padre Bernardo, oremos por el padre Cancelado y pidámosle al Señor que se muestre la verdad y que se haga justicia. Tanto si verdaderamente hizo las cosas que hizo el padre o si está siendo calumniado. Y si está siendo calumniado, mis hermanos, que nosotros seamos los primeros después para poder ayudarlo y apoyarlo en ese ministerio que él está viviendo. Pero mientras tanto, no es recomendable acercarse a los sacramentos con él y debemos escuchar a los obispos. Oigamos la voz de los obispos, oigamos la voz de la iglesia y amemos a nuestros sacerdotes. Yo soy Leo Latorre, esto es Leo Haciendo Lío. Dios te bendiga.